Buenas tardes, estudiantes. ¿Me están oyendo, por favor? ¿Me avisan? Buenas tardes, doctora. Sí se lo escucha. Muchas gracias. Bueno, hoy día vamos a ver dos géneros bacterianos. Vamos a describir al género Haemophilus y género Bordetella, que los estudiamos más que todo porque uno nunca sabe, ¿no? O sea, pueden volver a reaparecer estas cepas, sobre todo Bordetella pertussis. Se ha controlado mucho las infecciones producidas por este tipo de bacterias gracias a la vacunación, como ustedes han podido leer en la profilaxis de estos dos microorganismos. Vamos a empezar por el género Haemophilus, y la primera pregunta dice: describa las características microbiológicas y de cultivo de Haemophilus influenza. ¿Alguien quiere participar? Describirlo, simplemente decir son cocos, son bacilos, gram positivos, gram negativos. Yesenia, ¿qué me dices? Buenas tardes, doctora. Respecto a su característica microbiológica, van a ser bacilos gram negativos, son anaerobios facultativos, son catalasa positivo, van a también fermentar lo que es la glucosa. Y respecto a las características en el cultivo, nos va a decir que estos van a ser un poco exigentes porque requieren dos factores importantes, que va a ser el factor 5 y el factor X, que se elimina. Y pueden crecer en agar sangre y en agar chocolate. Muy bien, eso es lo importante, ¿no? Haemophilus, no se olvide, dos requerimientos nutricionales, dos factores de crecimiento que si no se le coloca difícilmente los vamos a lograr aislar. Son la nicotinamina adenindinucleótido o el NAD, y el otro factor es la hemina, que vendría a ser el factor 10, ¿no? Muy bien. Las características, estamos hablando de bacilos cortitos, gram negativos. ¿Tendrán cápsula? ¿No tendrán cápsula? ¿Tienen cápsula? ¿Forman esporas? ¿Son móviles? Pues son características microbiológicas. ¿Quién sabe? Daniel. En su cápsula tendrían 6 polisacáridos que a partir de eso lo clasifican en 6 serotipos, desde la A hasta la F. Y el tipo B va a tener el polisacárido que va a ser la poliribosa fosfato, que está incluido en el programa de vacunación del PAI, en la vacuna pentavalente. Ya. Conste que estamos hablando del género Haemophilus, ¿no es cierto? Tenemos formas acapsuladas, que son la mayoría de las especies. Ahí tenemos el Haemolyticus, el Parahaemolyticus, el Parainfluenza. Y el único capsulado y el peligroso, y el que, como nos dice Daniel, está incluido en el PAI, es el Haemophilus influenza, que es el que tiene su cápsula, ¿no? Y gracias a esa cápsula, pues se han clasificado en serotipos, donde el más importante a retener es el Haemophilus influenza tipo B. Vamos con la otra pregunta. ¿Qué nos dice la otra pregunta? Nos dice factores de virulencia del Haemophilus influenza B. ¿Quién describe por qué es patógeno este microorganismo? David. John. Buenas tardes, doctora. Teniendo en cuenta el género Haemophilus y la especie influenza y el serotipo B, van a tener una característica de factores de virulencia un poco específicos. Si resaltamos el Haemophilus influenza tipo B, como mencionamos su cápsula, la cual tiene característica antifagocítica, porque está conformado específicamente por polisacáridos. Necesita un medio por el cual puede unirse a las células e infectarlas, o sea, una proteína de unión de transmembrana.
y los lipopolisacáridos y sus proteínas de secreción. Ya. Algo importante también hacer notar con las infecciones por Haemophilus influenza. Parecería que fuera muy suave, digamos, sus factores de virulencia. Sin embargo, hay algo más que le permite ser invasiva. Ella es capaz de Yesenia. Doctora, quizás que eran productoras de las proteasas IgA y junto con su cápsula le iba a permitir entrar a la sangre y diseminarse. ¿No? No se olviden, ellas desdoblan esa inmunoglobulina que tenemos en las mucosas como factor innato de defensa contra las agresiones de diferentes microorganismos, no solamente de Haemophilus influenza. Veamos ahora, dice que enfermedades pueden ser producidas por Haemophilus influenza. O tal vez podríamos decir qué enfermedades se relacionan con el género Haemophilus. Entonces podríamos citar a más enfermedades, ¿no? Género Haemophilus, así en general. Daniel. Sería principalmente las vías respiratorias, donde a partir de eso se va a producir una bacteremia y se va a diseminar otros tejidos como las meninges, puede provocar artritis séptica, otitis y eso. Yesenia. También van a ocasionar lo que es la conjuntivitis, la chancroides, la celulitis. Ya, en general les dice, ¿no es cierto? Hay diferentes tipos de Haemophilus. Lógicamente el más agresivo, el más peligroso es el tipo B. Pero los otros también están relacionados con alguna patología y ahí tenemos a los que producen conjuntivitis, está el Haemophilus aegyptius, y el que produce una úlcera genital que se llama chancroide, el Haemophilus influenza. Luego tenemos a los otros que no son capsulados, que vendrían a ser patógenos oportunistas, porque ellos pueden producir generalmente después de las infecciones virales sobreinfecciones bacterianas. ¿Y cuáles son frecuentemente las sobreinfecciones bacterianas? Ahí nos ha dicho Daniel, la otitis, la sinusitis, sí, ¿por qué no las neumonías, bronconeumonías o bronquitis también? Muy frecuentemente asociado con los niños asmáticos, por ejemplo. Ellos predisponen un campo ideal para que estas otras bacterias que en una persona inmunocompetente y sin alteraciones del aparato respiratorio no lo va a aceptar, ¿no? Para ellos, por ejemplo, Haemophilus parainfluenza, que para nosotros vendría a ser una bacteria inofensiva, para los asmáticos, para los que tienen fibrosis quísticas, para ellos es nomás una bacteria de tener cuidado. Lógicamente que las capsuladas son las que producen mayor patogenia o mayores enfermedades, como nos ha dicho Daniel. Gracias a su poder invasivo, ellos pueden pasar a la circulación sanguínea y producir infecciones a distancia, ¿no es cierto? Nos ha hablado de las artritis y lo más importante que era de tener miedo en su momento es las meningitis, ¿sí? Las meningitis. Muy bien. ¿Con qué enfermedad se relaciona todos los Haemophilus y Haemophilus influenza tipo B? A ver, dice aquí, ¿por qué ha disminuido la frecuencia de las infecciones por esta bacteria, por Haemophilus influenza tipo B? Daniel. Porque solo incluida en el programa de vacunación del país. Ya.
O sea, lo que se utiliza como antígeno es muy buen protector y lógicamente como se están aplicando por políticas gubernamentales vacunación desde muy temprana edad, entonces ya no tenemos tanta incidencia de casos de meningitis por este tipo de bacteria o neumonías o otras patologías asociadas a ella, ¿no? Gracias a la vacunación. La otra pregunta dice, ¿en qué consiste el tratamiento? Y otra vez que estamos hablando, y la profilaxis, tal vez explicar en qué consiste la administración de la vacuna, cada cuánto tiempo se debe administrar, etc. ¿En qué consiste el tratamiento? Una vez que hemos enfermado, ¿qué se debería utilizar como tratamiento? ¿Quién responde? Irineo, Donald, John, Jenny. Sí, doctora. En cuanto al tratamiento, se usa cefalosporinas de amplio espectro, en el caso de meningitis, endocarditis o artritis. También puede usarse amoxicilina, citromicina en la celulitis y doxiciclina y fluoroquinolona en personas mayores. Ahora, en cuanto a la profilaxis, sobre la inmunización que ya hablaron, es, como dijeron, esta es la vacuna pentavalente y esta se da en 5 dosis, que es vía intramuscular, a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses. Después la cuarta dosis entre 18 a 23 meses y la quinta dosis a los 4 años, si no me equivoco. 2 años y 4 años, ya. Son las 5 dosis, ¿no es cierto? ¿Y quién sabe qué cosas tenemos en la pentavalente? ¿Por qué se llama pentavalente? Daniel. Incluye difteria, tétanos, coqueluche, hepatitis B y la propia hemofilios influenza de tipo B. Influenza de tipo B. Ya, muy bien. Pasamos al género Bordetella. ¿Cuál es el reservorio de Bordetella pertussis? ¿De dónde nos contagiamos? ¿De dónde enfermamos? Para cortar lógicamente la cadena. Iris Villarruel. Iris. ¿Cuál es el reservorio de Bordetella, Iris? No se te está oyendo. Yesenia. Nos va a decir que esta Bordetella pertussis tiene como único reservorio al hombre, por lo que la enfermedad se va a transmitir de persona a persona a través de la inhalación de las gotas respiratorias expulsadas cuando hablamos o cuando tosemos o estornudamos. De la persona enferma, ¿no? Eso es, el hombre es el único reservorio para pertussis, para Bordetella pertussis. La bronquiséptica es así, tiene como reservorios a los animales, es más, produce enfermedades en animales. Yo no sé si ustedes tienen mascotas, si alguna vez han debido ver a sus mascotitas también, con una sintomatología parecida, o sea, estornudos, tos, muy extenuante para los animalitos. Bien, entonces, en el caso de Bordetella pertussis, es el hombre enfermo, el reservorio, ¿no? Sigue los factores de virulencia de esta bacteria. ¿Por qué hay que tener cuidado con esta bacteria? Factores de virulencia. ¿Quién puede citar? Yesenia. De esta bacteria, su principal factor de virulencia pienso que va a ser lo que es la toxina pertussis, que cuando es secretada por la bacteria va a inhibir lo que es el sistema inmunológico y va a causar daño a las células. Y va a ser una de las principales responsables para causar lo que es la tosferina. Otro factor importante tal vez también sería lo que es la toxina de milatociclasa, que altera las funciones celulares al aumentar los niveles de AMP cíclico. Igual va a afectar lo que es la respuesta inmune y la función de los leucocitos.
Ya, muy bien. Serían, para mí también son las más importantes, pero hay otros factores que si no existen, pues estos dos toxinas no tendrían función y objeto de estar activas. Sus adhesinas también son bastante importantes. La hemaglutinina. Ya, muy bien. ¿Qué adhesinas tenemos? Principalmente tiene la hemaglutinina filamentosa, que le va a permitir unirse a los glucolípidos de las membranas de las células ciliadas. Luego también va a tener lo que es la pertactina, que se va a unir a las células eucariotas. Sí, esas son las adhesinas, o sea, son proteínas, ¿no es cierto?, de membrana externa que tienen la capacidad de fijarse a ciertos receptores que solamente se encuentran en las células ciliadas del aparato respiratorio. De ahí que su tropismo está dado gracias a esos receptores que fijan tanto a la hemaglutinina filamentosa como a la pertactina principalmente, ¿no? ¿Alguien quiere acotar algún otro factor de virulencia más de la bacteria? Hay varios, ¿no? Iris. Buenas tardes, doctora. Voy a disculpar, hace rato se me bloqueó el micrófono. Sí, La pertactina sería un factor igual de virulencia, la toxina pertussis y también las fimbrias, que son de tipo 2 y 3. Como factores de adherencia, ¿no? Sí. Ya. En la pertactina sería que es mediante la unión a las células eucariotas y es inmunogénica. En la toxina pertussis sería por la subunidad S2, se une a los glucolípidos de la superficie de las células ciliadas. Y en la subunidad S3 se une a los gangliósidos de la superficie de las células fagocíticas. En las fimbrias, que son de tipo 2 y 3, su papel es desconocido, pero es, como lo dijo antes, para su unión o para su adherencia. Eso sería, doctora. Ya, esas son las adhesinas, son las más importantes, las proteínas que se encuentran a nivel de la membrana externa y que le permiten adherirse, ¿no? Si no se adhieren estas bacterias, pues no van a producir ninguna patología, van a ser rápidamente expulsadas por el moco y el movimiento de los cilios. ¿Quién produce una parálisis de los cilios de estas células? Hay una citotoxina, sí, David. La toxina pertussis, número 1. Sí, interviene, pero hay otra especialmente que no, ya le quita esa posibilidad de barrido que tiene, de eliminación de partículas que ingresan con la respiración, ¿no? Hay una citotoxina que es muy importante. ¿La citotoxina traqueal, doctora? A esa me refiero. La citotoxina traqueal, un ratito voy a tomar nota, ¿quién está entrando? Michelle. Ya. La citotoxina traqueal, esa es la que paraliza a los cilios y entonces ahí hace pues de las suyas la bacteria una vez fijada, adherida, y no hay quien la bote, quien la empujone, entonces va a empezar con la secreción de sus otras toxinas, que son las que van a producir pues más cantidad de moco, van a producir necrosis de las células, esfacelación, o sea, una descamación de ese epitelio, y una dificultad en la reconstrucción de un nuevo epitelio, ¿no? Porque hay una enzima que es la venilatoxiclasa también, que tiene esa particularidad
inhibir la síntesis de DNA de las células basales de tal manera que no se puede repitelizar el epitelio respiratorio, y eso hace pues que perdamos lo que conocemos como barreras naturales. Ya se perdió nuestra barrera natural, y entonces imagínense si somos portadores de una Haemophilus parainfluenza, la bacteria que normalmente la consideramos como no patógena, pero en estas circunstancias se va a hacer patógena, se va a instalar allí y nos va a producir neumonías o bronquitis a Haemophilus parainfluenza o Streptococcus pneumoniae, que frecuentemente es el que se asocia más a las complicaciones debidas a las lesiones que producen los factores de virulencia de Bordetella pertussis. Dime, John. Doctora, pero lo que mencionas son factores colonizadores, o sea, es lo que le da la forma crónica a la enfermedad. Sin embargo, ¿la infección primaria no sería netamente las toxinas? La infección primaria es principalmente la adherencia. Por eso, cuando tú administras antibióticos en esta época, cuando se están adhiriendo y están produciendo, si quieres todavía hay respuesta inmunológica, tiene efecto y puedes atenuar el cuadro. Una vez que la bacteria empieza a producir citotoxinas, todas esas que hemos citado, la citotoxina traqueal, la venilatoxiclasa, la toxina pertussis, ahí vamos a entrar en esa forma crónica. No es crónica, pero es esa enfermedad de estado donde la sintomatología es mucho más severa, ¿no? La sintomatología está relacionada con la liberación de grandes cantidades porque la población ya es tan importante de las toxinas, ¿no? Que actúan a diferente nivel. Por eso, en el periodo de estado, tú puedes dar todo lo que tú quieras de antibióticos, ya las toxinas están ahí, los antibióticos no las van a inhibir. Las toxinas son proteínas que se han liberado y están ejerciendo su efecto hasta que todas tienen una vida media. Finalmente dejan de ser activas, son neutralizadas, se polimerizan, se destruyen y son eliminadas, ¿no? Pero mientras estén como proteínas activas van a seguir produciendo toda esa sintomatología. Bien. Ahora, a eso justamente que preguntaba John David, ¿no será importante las toxinas en la fase crónica? Y ahí viene una pregunta, ¿será importante realizar hemocultivos en los casos de Kostelich? Sí, para descartar los casos graves, teniendo en cuenta eso. Esta pregunta, ¿saben qué? Los que están aquí se van a beneficiar porque esto voy a preguntar en el examen. La bacteria no es invasiva. El hemocultivo que va a poner de manifiesto la presencia de la bacteria, ¿no es cierto? En la sangre, circulando en la sangre. ¿Quién produce la hipoglicemia, el aumento de insulina? No es la bacteria, es la toxina como proteína que se absorbe y lógicamente a través de la sangre va a actuar a distancia. Pero el hemocultivo no tiene ningún oficio ni beneficio en el diagnóstico microbiológico o en el aislamiento de la bacteria. Está claro, las toxinas que producen son las responsables de toda la sintomatología que vemos en la fase catarral.
la bacteria no pasa a la circulación sanguínea, de ahí que no podemos tener meningitis. Pero sí vamos a tener meningismos. ¿Por qué vamos a tener meningismos? Porque nos quedamos sin oxígeno, tanto toser, entramos en un estado de alcalosis, finalmente se salió todo el aire y hay pues órganos que sufren. ¿Y cuáles son los que sufren? El cerebro y el corazón. Por eso los pequeñitos, los niñitos entran en un colapso, pierden el sentido o empiezan a vomitar, ¿no? Y quedan extenuados, se vuelven moraditos porque se salió todo su aire, no pueden meter más, todo el aire que contiene sus pulmones ha sido eliminado. De tal manera que los hemocultivos no tienen ningún valor. Los hemocultivos no tienen ningún valor. Estoy anotando esta pregunta. Hemocultivo. ¿Ya? ¿Está claro? O amerita algún comentario más, o alguien cree que podría deberse a algo más. Bueno, ahora es importante esto de las vacunas, y se ha hablado mucho de las vacunas, hay mucha literatura, y por eso pregunto aquí, ¿qué tipos de vacunas existen? ¿Alguien sabe qué tipos de vacunas para Bordetella pertussis, ¿no? Para la tos febril existen? ¿Cómo está constituida la vacuna? ¿Cuál es el antígeno de la vacuna? El Haemophilus influenza, me han dicho muy bien, es de poligiritol fosfato, ¿no es cierto? Y en el caso de la coqueluche, ¿cuál es el antígeno? David. Respondiendo a su pregunta, sería la toxina. Y respondiendo a la pregunta de vacunas, sería parte de la célula o directamente la toxina, para que esa vacuna sea efectiva. O sea, útil. A ver, sí, hay dos tipos de vacunas. Antes se utilizaba el cultivo de Bordetella en el medio específico, en Bordes Yangú, que se utilizó de inicio. Se cultivaban las bacterias y luego se las inactivaba por el formol, es decir, se las mataba, digamos, ¿no? Y entonces ellas que mantenían como inmunogenicidad, que mantenían como estímulo al sistema inmunitario. Las proteínas de membrana externa, ¿no es cierto? Los fimbrias, la percastina, la hemaglutinina, filamentos. Pero como estaba muerta, ellas ya no producían toxinas. Pues. Entonces sí, era una buena vacuna, sin embargo, se vio que esas son las células enteras, vacuna a células enteras. Más bien en esa vacuna no había toxina, ningún tipo de toxina. Pero se vio que cuando estas personas vacunadas se ponían en contacto con la forma salvaje, la toxina pertussis tenía mucho más efectos mucho más potentes, y hace que se vaya dejando de lado la vacunación con células enteras, porque solamente se evitaba que la bacteria se adhiera, que es lo más importante. Si no se adhiere, no pasa nada. Pero bueno, seguramente las inmunoglobulinas que formamos contra estas proteínas
no son muy estimuladas, o sea, no tenemos una población linfocitaria tan importante de memoria como para que nos puedan proteger por mucho tiempo. Finalmente esas células memoria con el paso de los años van también perdiendo su función. Y cuando entra la forma salvaje, estas personas, en vez de hacer un cuadro, digamos, ya mayores, lógicamente, ya no va a ser en niños, en vez de hacer un cuadro relativamente benigno, suave, hacían más bien cuadros más complejos, debido justamente a que las toxinas no habían sido neutralizadas. Y es por eso que empezaron a abandonar la vacuna. Hubieron muchos casos de encefalopatías y efectos no nada agradables con los pacientes que habían recibido las vacunas enteras. Entonces dijeron, ya, vamos a utilizar lo mismo, los inmunógenos de membrana, más le pondremos alguna toxina. ¿Y cuál es la más importante? Como nos dijo Yesenia, creo que nos habló, la toxina pertussis, ¿no? Que es la más importante porque tiene muchos efectos habilitantes. Entonces se extrajo la toxina pertussis, se extrajo las proteínas de membrana y ahí tenemos las formas acelulares, que si bien producen anticuerpos, dan lugar a la formación de anticuerpos, pero no dan una inmunidad de por vida. De tal manera que las personas, por ejemplo, que se hubiesen vacunado siguiendo el esquema hasta los 4 años, nosotros ya en nuestra edad ustedes en su edad de 20, 25 años, están perdiendo la inmunidad y se podrían hacer lábiles a una reinfección, o no reinfección, sino a una infección por este tipo de bacterias con una sintomatología, tal vez algo más atenuada, sí, pero igual de importante, o sea, esa tos copeluchoide se presenta en personas mayores. Por eso que se recomienda hacer refuerzo, no solamente los 4 o 5 primeros años de vida, sino también en la primera adolescencia, en la adultez, y sobre todo se dice que si se administra esta vacuna a la mujer embarazada durante el embarazo, ella va a formar anticuerpos y su recién nacido va a recibir IgGs de la madre y se lo va a proteger durante los primeros 2 o 3 meses. 2 meses, porque a los 2 meses recién le vamos a poner la vacuna. Los 2 primeros meses que los niños en realidad estarían solamente protegidos por los anticuerpos de la madre. Y hay muchas madres que no hacen ni siquiera lactar a sus bebés, entonces están mucho más desprotegidos los niños, porque lógicamente sabemos que la leche materna pasa pues las inmunoglobulinas que la madre ha adquirido en toda su vida. Y por eso se recomienda hacer refuerzos durante el embarazo a las madres embarazadas con la vacuna acelular, o sea, solamente aquella que está constituida por pertactina, digamos, y toxina pertusoide, o toxoide pertussis, no toxoide pertussis. Y también es importante en las personas ya mayores de la tercera edad, en quienes toda la inmunidad prácticamente ha desaparecido. Claro que el hecho de que la bacteria no se haya erradicado, y las personas mayores, quiera o no, estamos en constante contacto con esta bacteria, ya sea con los niños o con personas que lo pueden portar. Y estos contactos hacen refuerzos inmunológicos de tal manera que hay muchas personas que llegan hasta la tercera edad y siguen siendo resistentes a la infección porque en el transcurso de su vida se han puesto en contacto con las formas salvajes, posiblemente han hecho cuadros algo
un poquito más complicados, pero no tan severos como los primeros casos, ¿no? O sea, lo que se observa en la primoinfección, durante la primoinfección. Bueno, esto es importante respecto a las vacunas. Bueno, dice cuál es el esquema de vacunación. Yo me he olvidado poner aquí, no sé si ustedes podrían... Ya hemos visto, o sea, me salto esto cuál es el esquema de vacunación, porque ya lo hemos visto con Hemófilos y estamos haciendo énfasis de que se debería vacunar, hacer refuerzos en la adultez, o sea, en los adolescentes y en las personas embarazadas y en las personas de la tercera edad, que son las que van perdiendo la inmunidad. Lo que debería haber preguntado aquí es ¿cómo se manifiesta la enfermedad? ¿Cómo se manifiesta la enfermedad? No está la pregunta, pero debía haberla puesto, a ver si alguien se anima a responder cómo se presenta la enfermedad. ¿Dura una semana, 2 semanas? ¿Alguien puede responder? ¿Nadie? ¿Cuánto dura el periodo de incubación? ¿Cuánto dura el periodo de incubación? Yesenia. Doctora, el periodo de incubación va a estar durando de 7 a 10 días y obviamente no va a presentar síntomas todavía. No hay síntomas. O sea, está la bacteria ahí, posiblemente un picor de la garganta, porque quiera o no, el hecho de adherirse ya nos está molestando, pero todavía no hay la cantidad necesaria de bacterias como para producir sintomatología. Luego del periodo de incubación entramos a un periodo que se llama catarral. ¿Qué caracteriza al periodo catarral? El catarral va a durar de 1 a 2 semanas. De 1 a 2 semanas, el niño va a tener lo que es malestar general, fiebre, tos, va a presentar estornudos. Si nos ponemos a pensar todos esos síntomas que nos ha dicho, él viene en específico, nada propio de lo que podría ser la coprovirus. Pero empieza así, por eso se llama estado catarral, como un resfriado, como un catarro común, pero es largo, o sea, el catarro o el resfrío común nos dura 2, 3 días, 4 días, 5 días, ya después se corta, ya no hay más secreción nasal, disminuye la tos, etcétera. Pero esto dura 2 semanas, 2 semanas estamos con mocos y mocos y la fiebre, hay fiebre, ¿no? Y luego entramos al periodo de estado, donde participan principalmente las toxinas. ¿Qué se llama ese periodo? La etapa paroxística. La etapa paroxística. ¿Qué se caracteriza por qué? Esta va a ser la etapa más grave de la enfermedad porque los síntomas van a empeorar. Aquí ya el niño va a empezar a tener una tos repetitiva y va a ser persistente, con estridor. Después va a tener también vómitos y también puede tener lo que son los ataques de tos parasítica, que era como un silbido, creo. Sí. A ver, ¿qué es el paroxismo? ¿Por qué se llama paroxística? Por la toxina, no. Se llama paroxismo porque sin ningún estímulo empieza a toser. Generalmente nosotros cuando tenemos tos y empezamos a hablar, a veces se nos acompaña con tos, ¿no? El hecho de hablar, de expulsar aire, nos estimula la tos y entonces tosemos. Aquí el niño está descansando, sobre todo en la noche, está sin ningún estímulo y empieza a toser, a botar todo su aire, y en lo que quiere meter aire hace ese estridor que dice, ese ruido inspiratorio, que lo asimilan al canto del gallo. Dice, el gallo cuando va a cantar
A ver si ustedes se ponen ahí en su internet, canto del gallo, vean, ¿no? Empieza, hace toma fuerza para botar ese ruido que es el canto del gallo. Por eso se llama Coq de Coqueluche. Bordet era belga y Django era francés. Bordet tuvo 2 hijitos y sus 2 hijitos se enfermaron con Coqueluche. Y eso le obligó, digamos, a estudiar y describir la enfermedad y cultivar y hacer su medio de cultivo, ¿no? Y ellos la describían así como el canto del gallo, y por eso le pusieron el nombre de Coqueluche, de coq de gallo, coque es gallo francés. Y luego, bueno, viene la tos convulsa, porque son paroxismos, o sea, son ataques de tos que sin ningún estímulo empieza a toser, hasta que ya extenúa, ¿no? Y luego tenemos la fase de convalecencia, ¿verdad? Que también es larga. Ahora, si sumamos todo, imagínense, es una enfermedad que no pasa en 15 días ni en 3 semanas, casi dura como 2, 3 meses y a veces hasta 6 meses todavía seguimos con accesos de tos. El problema es de que en la convalecencia, si bien ya no hay fiebre, ya los paroxismos van disminuyendo, pero hay la reepitelización del epitelio respiratorio es muy lento y entonces podemos ser presa de sobreinfecciones bacterianas por otro tipo de bacterias. Bueno, estamos casi sobre la hora, creo que tienen parásito. No sé si hay alguna otra pregunta más, creo que con eso hemos terminado. Yo les he aumentado la clínica de la coqueluche. Si tienen ustedes alguna duda al respecto, pues háganla ahora o callen para siempre. ¿No tenemos dudas más? Bien, pues chicos, entonces nos quedamos aquí. Pueden entrar a su clase de parásito. Les agradezco por su presencia. Hasta otra oportunidad. Buenas tardes. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Doctora.